Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast Conexiones Profundas, más allá de la ciencia, donde entrevisto personas que nos cuentan su historia de vida, lo que han pasado para estar donde están hoy. Y el día de hoy tengo el enorme gusto de estar entrevistando al doctor Miguel Piñeros. Pues él también es un profesor aquí en Cornell. Pues yo lo conozco a él porque estuve en un laboratorio con él y me pareció muy interesante lo que hace. Y el día de hoy vamos a aprender un poquito acerca de su vida, un poquito acerca de lo que hace en su investigación, así que quédense para que puedan ver toda la entrevista. Doctor Miguel, bienvenido. Si quiere decir su nombre, de dónde es y qué hace actualmente. Gracias, Kenzie. Sí, mi nombre es Miguel Piñeros. Yo soy colombiano de origen, nací en Bogotá, Colombia. Actualmente me encuentro en Ítaca. Pues actualmente es que estoy acá desde 1996. Wow. ¿Sí? Pero sí, vine a trabajar a Cornell y después de un tiempo me pasé a trabajar con los federales. Yo trabajo con el USDA y tengo vinculación con la Universidad de Cornell. ¿Y quiere hablar un poquito acerca de lo que hace, su especialidad? Sí, yo hago biología celular, la fisiología celular. Yo trabajo con transporte de membranas, ¿sí? Entonces lo que estamos buscando es entender qué proteínas están involucradas en mover ciertos iones o ciertos minerales o ciertos substratos, ¿sí? Con la idea de entender cómo funcionan, ¿sí? Y obviamente todas estas proteínas pues tienen un impacto en cómo la planta se desarrolla, cómo produce, qué metabolitos mueve y en últimas lo que estamos buscando es qué importancia agronómica tienen todas esas distintas cualidades. Interesante eso. Yo creo que, bueno, la carrera, no sé si hay una carrera específica que se llame electrofisiología, pero cuando una persona estudia, digamos, un doctorado como usted, ¿cuál es como dice estoy haciendo un doctorado en... Si tú me preguntas qué hago yo te digo yo hago biofísica. Si tú me preguntas en qué fue mi doctorado, fue en botánica. Ok. ¿Sí? ¿Y un estudiante que sale de su laboratorio? Yo tengo gente que trabaja en la parte de fisiología, gente que trabaja un poco en la parte más de molecular, más de estructura. Ellos salen con un doctorado en fisiología vegetal. Ok, Sí. eso está interesante. Algo que a mí me parece interesante es, por ejemplo, que cuando yo vine a los Estados Unidos yo quería hacer un doctorado en fisiología de plantas, pero, por ejemplo, no había un departamento específico de fisiología. Incluso aquí creo que no hay un departamento así específico de fisiología, ¿verdad? No. Yo siempre he dicho la fisiología es una disciplina que desapareció. ¿Sí? Uh-huh. Desapareció en el momento en que nacen y hay todo este auge de técnicas moleculares. ¿Sí? Uh-huh. Lo mismo le pasó a la electrofisiología. Se ocultó, desapareció cuando aparecieron todas estas secuenciaciones y genomas y todo esto, ¿sí? Y es un arte que se perdió y es un arte que hoy en día pienso que se está volviendo a recuperar precisamente porque sí, tenemos todas estas anotaciones y estos genes aquí y estos genes allá, ¿sí? Pero necesitamos integrar todo ese conocimiento, ¿sí? Uh-huh. Y eso es lo que te hace un fisiólogo, tiene esa visión general de cómo funciona toda la planta. Sí, eso está interesante porque cuando yo intenté desde el inicio, cuando a mí me gustó y dije me quiero dedicar a eso, pensaba dedicarme a la fisiología, pero sí no había un campo, pero bueno, qué interesante eso. Y vamos a volvernos un poquito atrás, si usted nos quiere contar un poquito de cómo era usted de niño, en qué lugar específico de Colombia nació, cómo fue tener una infancia en Colombia. Bueno, yo nací en Bogotá, éramos una familia de 3 hermanos, papá y mamá, una familia clase media, trabajadora, ¿sí? Mi papá y mi mamá trabajaban juntos para mantener el hogar. De mi infancia, tuve una infancia común y corriente que tiene un niño en una ciudad grande, ¿sí? Uh-huh. Uno juega afuera, juega en la calle y pasa la bicicleta sin parar el stop, ¿sí? Y uno sobrevive en la ciudad. Estudié en un colegio, tuve la fortuna de estudiar en un colegio bilingüe, ¿sí? Un colegio en ese momento, uno de los mejores colegios que había en Colombia, donde era básicamente tú te mantenías por niveles académicos, ¿sí? Entonces pues era una excelencia académica y no necesariamente económica. Hice mi primaria, entré al colegio desde los 6 años
y estuve con el mismo grupo de compañeros durante 12, 13 años. Y es la misma gente que todavía me habla y nos escribimos los mismos 60 que nos grabamos. De niñez, pasé una niñez en Bogotá, pero mi abuela, después de trabajar mucho tiempo para el gobierno, se retiró y decidió irse a vivir a una finca, comprar un pedacito de tierra, 10 hectáreas, cerca de Bogotá. Bogotá queda arriba en la planicie. Bogotá en ese entonces era un clima frío, lluvioso, ¿sí? Y ella compró una finca 1000 metros más abajo, ¿sí? En la ladera del cerro, de la cordillera. Entonces ya es un poco más templado, ¿sí? Y se dedicó a vivir el resto de su vida ahí. Y le acolitaron y puso cafetales y naranjos y guayabos, ¿sí? Entonces a mí en las vacaciones lo que hacía mi papá y lo que hacía mi tía era, los niños se van para la finca. Entonces éramos siete primos, pasando 2 meses corriendo por entre el monte, ¿sí? Y bajando al río y con el agua acá y cruzando el río con un lazo, y ¿sí? Fue esa infancia que ya no se vive. Y hoy en día yo te digo, mi hijo va a cruzar el río, yo digo, no, papito, ni modo, ¿sí? Entonces fuimos y mi abuela lo único que hacía era sentarse en la casa a jugar solitarios y a oír radio, y nosotros nos íbamos los 7 al monte, ¿sí? Wow. Entonces fue eso, fue una experiencia con vivir con la naturaleza, ¿sí? Con los marranos, con los pollos, ¿sí? Muy agradable. Lo veo hoy en día. En ese entonces pues uno decía, ay, otra vez para la finca donde la abuela, ¿sí? Y que la culebra, y que el ratón, y que ¿sí? Y que está apartado la ciudad algunas veces, si quiere ir a comprar algo es difícil como ir a la tienda. Y cómo era, digamos, cómo era usted de niño, era como más tímido, le gustó, tenía como muchos amigos, era como el que era famoso de la clase. No, yo creo que yo pasé muy desapercibido durante toda la parte de la primaria, ¿sí? Yo no era el deportista número 1, ni el de la pelota de fútbol, ¿sí? No, yo pasé yo creo que más con mi familia y con mis primos, yo sí fui yo no diría que el consentido de la familia, pero el juguete de la familia, ¿sí? Porque ya, digamos, mis hermanos se llevan 1 año de diferencia, pero yo me llevo 5 años con mi hermano. Entonces usted es el menor. Yo soy el tercero, el menor, Okay. ¿sí? Entonces, pues, yo era el juguete de la familia, ¿sí? Y en la finca yo era el juguete, el que hacían un carrito de balineras o algo, y a mí era el que me ponían el casco de piloto, ¿sí? Sí. Y según usted era el privilegio que le estaban dando. Sí. Entonces, estuve rodeado de atención, pero era ese tipo de atención, el juguete de la familia, ¿sí? Y nunca fui un centro de atracción o el más inteligente del salón, o el número 2 o el número 3. No, siempre pasé ¿sí? Yo creo que inclusive cuando a ti te dicen, oye, ¿y qué fue de la vida de Miguel? No, Miguel hizo un doctorado. Miguel hizo un doctorado, ¿cómo así? ¿Sí? Nadie esperó que... Yo creo que los últimos 2 años de bachillerato fue cuando a mí me dio oiga, de verdad de pronto sí vale la pena estudiar un poquito más, esforzarse un poquito más, ¿sí? ¿Y sus papás tenían alguna expectativa de ustedes como cuando estaban pequeños, como deseaban ellos que ustedes estudiaran, siguieran al menos en la universidad, o pues era lo que ustedes decidieran hacer? Mi papá y mi mamá, yo les agradezco 2 cosas. Una, que siempre valoraron la educación, ¿sí? Eso fue una cosa en mi hogar. La educación era lo número 1, ¿sí? A ti, tú puedes hacer cualquier cosa y lo que tú quieras desde que tú cumplas tus funciones académicas, o sea, en el colegio. A mí nunca mi papá llegó y ¿qué tienes de tareas hoy? ¿Y a qué te ayudo con la tarea? No, desde chiquito, esa es tu responsabilidad, y tu responsabilidad era pasar el año. Ay, santo Dios, donde tú perdieras una materia, ¿sí? Eso fue una cosa. Siempre le dieron un valor muy grande a la educación. Y ellos nos lo dijeron desde chiquito. Nosotros lo que le vamos a dejar a ustedes es educación, punto, ¿sí?
ni plata, ni apartamentos, ni carro, ni nada, no, porque no hay. Pero además de eso, porque ese no es un valor, el valor es la educación, número uno. Y yo pienso, número dos, ellos trabajaban para que nosotros cada año, cada 2 años, pudiéramos viajar como familia. Wow. Pero para salir y conocer México, ¿sí? O otros 2 años trabajando, ir y conocer Ecuador, ¿sí? O venir a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces fue ese, y no eran todos los años, ¿sí? Pero fue ese, conozcan el mundo, conozcan que hay algo más allá, ¿sí? Donde ustedes de pronto en un futuro quieren ir o quieren, ¿sí? Pero no cerrarse uno, esto es Colombia, aquí es donde trabajamos, ¿sí? Y cada año cambiamos de carro, nos cambiamos de apartamento. No, fue ese vivir para darle a los hijos la experiencia de conocer, ¿sí? Para que después de una carrera universitaria o esto, pues decidan si quieren salir y proyectarse a otro lado o no. Fueron las 2 cosas que yo pienso que ellos más nos dieron. ¿Y usted siente que en ese momento, como ir a viajar a ciertos países, en algún momento como abrió esa puerta para usted decir, este país no se ve mal para visitar, o aquí no me gustaría vivir? Tanto como escoger un país y decir este sitio sí, este sitio no, pero sí fue lo que a mí me prendió la chispita de yo tengo que salir del país, ¿sí? Yo tengo que buscar el mecanismo para salir, para conocer, para proyectarme en otros sitios, ¿sí? Y ya luego, digamos, pasa ese tiempo de la escuela, cuando llega al colegio, en que, no sé si ustedes en Colombia pueden decidir una especialidad que pueden hacer. Por ejemplo, en Honduras tenemos como si terminamos hasta 9º grado, los siguientes 3 años podemos decidir hacer una carrera de 3 años, digamos agricultura, o incluso puede estudiar para ser maestro de primaria. No sé si ustedes en Colombia tenían algo así, como una cierta especialización siempre dentro del colegio. No, nosotros teníamos un pensum de bachillerato, ¿sí? Hasta 11º grado. Básicamente eran las materias establecidas con química 1, química 2, física 1, física 2, historia, Los últimos 2 años tú tenías la posibilidad de tomar 1 o 2 materias electivas, ¿sí? Pero era pues programación de computadores, ¿sí? No había ese chance de estar mirando uno como qué inclinación tienes, ¿sí? Entonces tú básicamente terminas el bachillerato y te dicen, bueno, ¿y qué carrera vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿Sí? Entonces tú tienes gente de 17, 18 años diciendo, no, yo voy a ser médico, o yo voy a ser ingeniero, o que uno lo mira hoy en día es medio absurdo, ¿sí? Uno a los 17 años todavía no tiene esa capacidad para decir, esto es lo que voy a hacer con mi vida, no. Esto me inclino a esto, me gusta esto, ¿sí? Entonces, mi decisión de estudiar biología, yo tengo un hermano que es médico, médico cirujano. Entonces él empezó pues 5 años más adelante que yo estudió medicina y estaba estudiando medicina, y a mí me encantaba porque el tipo traía todas las partes de anatomía, ¿sí? Y yo miraba, yo cogía los manuales de laboratorio de la carrera de él, y yo cogía esos experimentos para presentarlos como proyectos de feria de ciencias, ¿sí? En el colegio. Entonces me gustaba, y mi hermano me acolitaba mucho, me acuerdo que había un experimento que uno tenía que con una ranita y descerebrarla, ¿sí? Entonces la rana sigue viva, pero pues ya no tiene una conexión cerebral, y tú demostrabas que podías excitar ciertos nervios y había un movimiento muscular, ¿sí? Porque era un movimiento involuntario, pero entonces era una ranita colgada. Yo me acuerdo de mi hermano y mi papá, nosotros metidos por allá en un charco en Bogotá, buscando ranitas, ¿sí? No. Porque Miguel tenía una presentación dentro de 3 días, una cosa así. Entonces mi hermano me acolitó mucho, ¿sí? ¿Pero qué es esa palabra colitó? Me acolitó, me apoyó, cualquier locura que a mí me daba, sí, hagámoslo, ¿sí? Venga, yo le ayudo. Entonces eso era mi hermano mayor. Mi padre era ingeniero electrónico, ¿sí?
Entonces a él le gustaba, o pues en ese entonces, que se dañó el radio, ¿sí? Venga, el destornillador, y hágale, coja el cablecito, ¿sí? Y yo pasé mucho tiempo con él haciendo eso, ¿sí? A mí tú me dices, cambie esa lámpara, y yo te la cambio. Yo quito los tornillos, cojo cinta aislante y le doy, y cambio la lámpara, ¿sí? Todo el mundo dice, y eso era mi papá era de, téngame ahí el bombillo que estoy cambiando, ¿sí? Y cambia la lámpara y cambia el cable. Entonces la parte eléctrica a mí me gustó mucho también, ¿sí? Uh-huh. Pero fíjate lo absurdo, ¿sí? Por un lado, ¿qué quieres estudiar? No, medicina o ingeniería electrónica, ¿sí? Dos cosas totalmente opuestas, totalmente, ¿sí? Y cuando tuve que elegir carrera, o al menos saber a qué universidad iba a aplicar, mi padre me sentó un día y me dijo, ¿qué va a estudiar? ¿Qué quiere estudiar? ¿Y eso era de 17 años? 17 años, estoy en 10º grado, ¿sí? Y uno dice, pues yo no sé, ¿sí? Y le dije, pues, medicina, pues que a mí la medicina no me gusta esa parte de fisiología, ¿sí? Pero la parte clínica, a mí no me, ¿sí? El interactuar con pacientes, con ese dolor humano, no, gracias, ¿sí? Me dijo, sí, no. Y le dije, y me gusta la electrónica, esto. Me dijo, pues, una cosa es el gusto, pero otra cosa es que usted vaya a dedicarse su vida a eso, ¿sí? ¿Qué le gusta? Y le dije, pues, en último me gusta como la biología, pero es que uno de biólogo se va a varar en la vida. ¿Qué hace uno de biólogo? Sí. Y más en nuestros países, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando yo dije, yo voy a estudiar biología, todo el mundo me dijo, usted va a terminar de profesor en un colegio. Aguantando hambre. Y dictándole clases a chinos de 8º grado, ¿sí? Uh-huh. No. ¿Sí? Bueno, y mi padre entonces me dijo ese día, me dijo, mire, estudie lo que le gusta, ¿sí? Y yo le ayudo, y yo me comprometo a ayudarle a terminar y que se ubique en la vida, ¿sí? Entonces dije, estudio biología. ¿Qué es mi pasión por la biología? Yo jamás pensé estudiar electrofisiología, ni plantas, ¿sí? Como todo en la vida, uno termina pensando que va a hacer algo y termina haciendo algo totalmente distinto. A mí me gustaba la parte animal, la fisiología animal y el comportamiento, ¿sí? Porque nosotros crecimos con todos esos Jacques Cousteau y todos esos ¿sí? documentales de Naturalia y de, ¿sí? Y un primo mío sí me dijo una vez, me dijo, Miguel, a todos nos gusta eso, pero es que eso no es biología, ¿sí? Usted va a terminar en un laboratorio haciendo cosas. Y yo le digo, ¿qué? A ver, ¿sí? Bueno, ahí salté yo a la universidad. Yo estudié en la Universidad de los Andes en Bogotá. Okay. Es una de las buenas universidades del país. Yo siempre he dicho, y eso es algo que la gente le pregunta a uno, yo creo que ya esta edad que uno ya es viejo, dice, oiga, ¿qué posibilidades hay de uno estudiar? ¿Sí? Y lo que yo siempre he dicho es, nuestra educación en los países latinos es muy buena, es excelente. No tenemos las mismas oportunidades de hacer investigación a nivel pregrado, ¿sí? Uh-huh. Las bibliotecas que tú tienes acá pues, son espectaculares comparadas a ciertas bibliotecas que nosotros tenemos. No tenemos las mismas oportunidades, pero la educación básica que nosotros nos dan es muy buena. Muy bueno. ¿Sí? Y las clases son fuertes, o sea, yo siento que las clases aquí, o sea, son muy buenas, pero las clases aquí no te exigen tanto como en nuestros países, porque yo me acuerdo en la universidad, a mí me tocaba estudiar muchísimo para ver clases que no dormía estudiando, haciendo trabajos, proyectos, y las carreras son bastante diversas también, entonces eso es bonito. Y entonces en su caso, digamos, mientras está en la carrera de biología, ¿hubo algún momento que dijo, no estoy seguro que quiero seguir en esto? ¿O entre más entraba en la carrera, más le gustaba? A ver, cuando yo estudié biología en los Andes, se consideraba el departamento de ciencias biológicas. Uh-huh. ¿Sí? Eso era biología, microbiología y bacteriología. Entonces, la gente que estudiaba bacteriología era gente que iba a salir a hacer clínica, ¿sí? Así era la carrera, para hacer clínica, ¿sí? La gente que estudiaba microbiología era la gente que sabía más de biología molecular, de hongos, de bacterias, ¿sí? Pero esa parte que estaba empezando a nacer la biología molecular, ¿sí?
Y los biólogos, en su mayoría, era el biólogo de campo, que vamos, que los pájaros, que el conteo de muestras, que sí. Era ese trabajo de campo que a mí no me llamaba mucho la atención. Me encanta la naturaleza, me encanta salir a caminar, a pasear. Pero estar uno ahí debajo de un poncho, mirando, esperando a que llegue el pájaro, ¿sí? No me llamaba la atención. Siempre le aposté a la biología, no como carrera, pero sí porque me encantaba. Me encantaba, ¿qué te digo? La embriología, ¿sí? Todo ese conocimiento de, oiga, qué chévere, increíble, yo no sabía, ¿sí? Siempre me gustó. Nunca creí que fuera a terminar trabajando en biología. Yo sí en un momento pensé que iba a terminar biología, que me fascinaba, que me encantaba, pero que iba a hacer un máster en administración o algo y terminar en una plantación de flores o qué sé yo, pero nunca haciendo investigación básica. Y en el último año de biología, ¿sí? Yo logré involucrarme con un laboratorio de genética de poblaciones ahí dentro de la universidad, que hacían trabajos con drosófilas, ¿sí? Con fruit flies. Yo trabajé ahí, trabajaba por las mañanas, ¿sí? Pues era hasta cierto grado molecular en ese entonces, pero lo que hacía básicamente era macerar mosquitas y correr geles de proteínas, ¿sí? Y correr geles, básicamente. Medio me gustó, pero pues con quien yo trabajé ahí me dijo, quédese, haga un máster, haga un doctorado conmigo, ¿sí? 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 No, gracias, pero no. Definitivamente no. ¿Sí? Yo siempre yo pienso que como todos los que hemos terminado por acá, siempre pensé en terminar en una universidad, ¿sí? Oiga, chévere irse uno a estudiar a Estados Unidos o a Europa, ¿sí? Qué interesante sería, pero pues en ese entonces tú tenías que escribir a la universidad, aplicar a la universidad, ¿sí? Todo ese proceso que hoy en día uno dice, pero pues, ¿por qué no lo hizo si es tan fácil, sí? Pero uno estando en Latinoamérica, uno ve eso tan distante, ¿sí? Hoy en día es más fácil, hay más gente que ha salido, que está más preparada, que estamos acá, ya en Estados Unidos o en Europa, donde sea, pero ya hay más contacto. Pero en ese entonces, pues, esa gente que trabaja allá en Estados Unidos, ¿sí? Sí. Pero bueno, no tenía ningún horizonte, ¿sí? Y una amiga mía me dijo, oiga, yo me voy para Francia, pero me acaban de ofrecer un trabajo de profesor de colegio. Lo que había, la predicción se estaba cumpliendo. Y efectivamente, es un colegio que se llama Los Nogales, es un colegio hoy en día de los mejores colegios que hay en Colombia, pero en ese entonces lo estaban formando. ¿Sí? Era un colegio que habían hecho o que formaron con la idea de formamos un colegio para las necesidades de nuestros hijos, ¿sí? Que van a ser los dirigentes de la nación, bla, bla, bla. Entonces empezaron desde muy pequeños a formar un grupo y yo cogí el último grupo que era 10º, les faltaba 10º y 11º. Y efectivamente me entrevisté, me dijeron, pues, claro, sí, hágale, ¿sí? Porque en ese entonces es mejor tener a alguien que sepa del tema de biología, ¿sí? Pero que no tiene la parte pedagógica, que tener una persona que sabe pedagogía, pero pues no tiene el background de biología, o al menos en ese entonces era la visión que tenía, ¿sí? Yo sí les dije, mire, ustedes están contratando a un peladito, yo acaba de cumplir 21 años, ¿sí? Y le estaba enseñando a niños o adolescentes de 16, 17 años, ¿sí? Sí. Entonces no había una diferencia muy grande, pero efectivamente me contrataron de profesor de colegio y todo el mundo me dijo, ¿sí ve? Terminó de profesor de colegio. ¿Eh? Y dije, no, pero bueno. Durante esa época yo aprendí mucho, me gustó mucho,
A mí me encanta trabajar con gente joven, ¿sí? Porque pues tienen esa mente en blanco, ¿sí? Tú moldeas todo ese... Trabajé con gente de 10º, trabajé con gente de 8º, trabajé con niños de 5º de primaria enseñando matemáticas, ¿sí? Pero durante ese tiempo dije, no, mejor dicho, en nuestro país, a no ser que tú seas educador y eso es lo que tú quieres ser, eso no te da una formación, mejor dicho, tú pasas 1 año, 2 años y hasta ahí llegas, ¿sí? De biólogo yo no tenía para dónde más. Oiga, y un día dije, no, esto no es lo mío, ¿sí? Y cogí un Plant Physiology, ¿sí? Me fui a la Universidad de los Andes y cogí un tomo de esos de Plant Physiology reciente y empecé a mirar artículos. Oiga, tan interesante esto. Voy a escribirle a este tipo. ¿Qué más hay? Este. Hice una lista como de 20 autores que me interesaban, los artículos que me interesaron, ¿sí? Y me senté en un XT IBM, eso te dirá, eso hace cuánto fue, y me senté a escribir, querido doctor, bla, 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 estimado doctor, bla, 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 ¿sí? Yo soy Miguel Piñero, estudio biología, no tengo ningún tipo de experiencia de laboratorio, pero me interesa lo que usted hace. Deme dormida, y allá voy. Deme la oportunidad de trabajar. Yo no apliqué a universidades, yo no hice GREs, ¿sí? Bueno, y se fue. Y dentro de eso, pues imagínate, te escriben, muchas gracias por su correo, pero mire, yo soy un postdoc, soy O alguien más te escribe y te dice, sí, con mucho gusto, ¿por qué no aplica al departamento de biología? Sí, y mande su GRE y pues en caso de que pase, pues lo aceptamos en el laboratorio, miramos a ver. Por ahí una persona me dijo, sí, venga a trabajar en Italia, y yo le doy dormida y le doy un stipend, ¿sí? Y hubo una persona que me respondió y me dijo, Miguel, usted me escribió cuando yo estaba en Cambridge, en Inglaterra. Yo acabé mi doctorado en Cambridge y me devolví para mi país de origen. Yo estoy en Australia. Si quiere venir a Australia, bienvenido, y véngase y haga un doctorado si quiere conmigo. Si está buscando, es una universidad en Inglaterra, Cambridge, Oxford, ¿sí? Pues ahí sí no lo puedo ayudar. Te estoy hablando año 91, 92, ¿sí? Y tú miras esa estampilla y tú dices Australia, hijo. Con ese globo y le das la vuelta al globo y eso queda justo al otro lado donde tú estás, ¿sí? Es que hoy en día todos los chinos dicen, no, me voy a ir a hacer una pasantía a Nueva Zelanda. Pero es que entonces Australia era al otro lado, no había, el internet estaba apareciendo, ¿sí? Era muy poca la gente que tenía acceso a un correo electrónico. Entonces, pues, oye, yo puse esa carta y dije, no pierdo nada, ¿verdad? Y le devolví la carta. Y le estimado doctor Tester. Perdón, la carta era una carta en físico. Claro. Y usted mandó lo que mandó eran cartas en físico a físico. cada persona que le respondió. Ok, ajá. Entonces tú ibas al correo y ponías tus 20 sobres y se iban y tú llegabas por la tarde y mirabas, ahí en el correo del apartamento no hay nada, ¿sí? Y sí, llegó una carta. Claro, y entonces todo esto, cualquier respuesta, ¿sí? Toma tiempo, ¿sí? Sí. No es ese inmediato que hay de hoy en día que, oiga, le mandé un correo hace media hora y no me ha respondido. Respuesta, respondido. Bueno. Existía el fax, pero pues tú no tienes un fax en tu casa, ¿sí? El fax era para cosas de oficina o cosas urgentes, ¿sí? Bueno. Entonces dije, no pierdo nada, y me senté y le respondí, ¿sí? Y le mandé la carta y le dije, sí, me interesa muchísimo, ¿sí? No pierdo nada. Y la mandé a Australia, correo. Hacia finales de ese primer año que yo trabajaba en Los Nogales, en el colegio, ¿sí? Apareció, y esto era algo que hacía mucho la gente de los Andes, de la universidad,
uno se podía ir al Smithsonian a trabajar con el Smithsonian, ¿sí? Ellos tienen una estación en Panamá, ¿sí? En Ciudad de Panamá, es lo que llaman Smithsonian Tropical Research Institute, STRI, y tú puedes aplicar para hacer, ¿qué se llama eso? Una assistant, una field assistant, sí, una pasantía o para hacer, ¿sí? Para asistir a alguien trabajando. Yo apliqué, ¿sí? Y me salió, ¿sí? Entonces, oiga, Miguel, venga a trabajar a Panamá si quiere, ¿sí? Con el doctor Sotz y el doctor Klaus Winter, ¿sí? Y yo acababa de terminar mi contrato. Yo ya estaba renovando contrato para hacer un segundo año de profesor. Me salió esto y dije, me voy. Te vi, ¿sí? Qué pena con ustedes, pero sí. Pero ahí sí había terminado la carrera, ¿verdad? Sí. Ok. Ya había terminado, entonces pues era un biólogo que llevaba 4 años de carrera, 1 año de profesor de colegio y ahora me iba para Panamá. ¿A qué? No sabía. Llegué a Panamá. Entonces ellos tienen una estación en Panamá y está lo que es el canal de Panamá, ¿sí? Ese canal cruza el Atlántico al Pacífico y la forma en que manejan el agua viene del lago Gatún, que queda en todo el centro del canal. Entonces un lago grandísimo, ¿sí? Que forma todo el agua para este lado y para este lado, y ahí dentro de ese lago, ¿sí? Hay una isla relativamente grande que se llama Barro Colorado, y esa isla es propiedad o es administrada por el Smithsonian. Es una isla donde tienen todas las facilidades para hacer investigación de ecología, de ecofisiología, tienen laboratorios, tienen restaurante, comida, lanchas, ¿sí? Para hacer investigación. Entonces pues yo iba a trabajar terminé trabajando con Gerhard Sotz, quien era un estudiante de doctorado, ¿sí? Entonces él aplicó necesito un asistente de campo, ¿sí? Y le salió Miguel Piñero y decía, mucho gusto, y me recogí en Panamá, mucho gusto, Miguel, esto es lo que yo hago, ¿sí? Entonces nos metimos ahí al lado de los laboratorios, ya en la selva, y hay una ceiba. ¿Tú conoces las ceibas? Son unos árboles gigantes. Ceibos, ¿sí? Les decimos nosotros. ¿Ceibos? Y son los árboles más altos de la selva, ¿sí? Y salen por encima de todo el canopy, ¿sí? Y él tenía una escalerita, imagínate una antena de esas de radio, una escalerita así al lado del tronco de la ceiba, ¿eh? Eso subía hasta arriba. Él estudiaba intercambio de gases en las epífitas, ¿eh? Las plantas que crecen encima. Entonces allá encima de esa ceiba había una epífita, ¿no? Una planta grandísima que crecía encima de la ceiba y manda las raíces hasta abajo y se alimenta del suelo, ¿sí? Él hacía intercambio allá, entonces se la pasaba montado allá arriba, ¿eh? Colgado un arnés, midiendo hojas y midiendo aquí, midiendo luz, y yo era el asistente de campo de él. Entonces yo me la pasé 6 meses colgado por allá arriba de un árbol, ¿sí? Todo el día colgado en los suyos, ¿sí? Se acabó el miedo a las alturas ahí. Y se acabó el miedo a las alturas, ¿sí? Bueno, estando en Panamá a mí me llegó. Entonces uno por la noche bajaba al restaurante, todo sudado, todo cansado, y miraba si les llegaba una cartica de la casa, ¿sí? Y un día llegué y había un rollo de fax, de papel fax, ¿sí? Y era Mark Tester, el australiano, diciendo, oiga Miguel, todo a mano, ¿sí? Nos salió la aplicación, tengo una beca para usted si quiere venir, ¿cuándo quiere empezar? Ahí vuelves y coges el globo y dices Panamá, Australia. Pues vámonos. Vámonos. Listo, para allá voy. Y pasé unos días por Colombia y me fui a hacer mi doctorado a Australia. Pero yo ahí tengo una pregunta. ¿Cómo, o sea, volvemos a lo mismo? Cuando yo estaba en Honduras, yo nunca pensé que si yo le escribía a alguien, me iba a contestar. Yo nunca mandé un correo a un profesor de aquí porque dije, ¿cuándo en la vida me va a contestar? Aquí, o le mando un correo a un profesor que está en Alemania y me contestan. Pero ¿cómo nació de usted el decir, bueno, y más aún, voy a escribir esta carta y se la voy a mandar a esos profesores? Eso nació de terquedad, ¿sí? Porque cuando yo dije, yo me voy y me voy a ir del país y voy a trabajar en un laboratorio y voy a salir, ¿sí? A mí me dijeron, usted no puede hacer eso.
Me dijeron, la única forma que usted puede salir es aplicando a una universidad, entrando a un programa, entrando así. Usted así de me voy, ¿quién me recibe? Usted nunca va a salir. Y de puro terco, ¿sí? A ver que sí, Y entonces le contesta al profesor y... Me contesta el profesor y en cuestión de 4 meses empaqué mi maleta y llegué a Australia. ¿Sí? ¿Cuáles eran, digamos, sus expectativas cuando usted llegó a Australia? De nuevo, es año 90, ¿sí? Son muy distintos a hoy en día, que hoy en día todo es mucho más globalizado. Sí, yo sentí que yo me iba a la porra, al otro lado del mundo, ¿sí? Ahora, imagínate, tú llegabas y tú escribías tu carta y ponías tu carta y se iba tu carta y a tu familia le llegaba a la semana. Y ellos te respondían y la carta volvía a la otra semana, ¿sí? Entonces, era un mundo muy distinto, muy interesante, ¿sí? Yo pienso, a mí me fue muy bien en Australia, en términos de, me encantó la cultura, ¿sí? Encajé dentro de la cultura, ¿sí? Porque yo era el extraño, el colombiano. Es que ¿dónde uno un colombiano en Adelaida? Nunca, ¿sí? Y era gente es gente muy sencilla, muy amigable, ¿sí? Entonces a mí me gustó mucho el tiempo que pasé. Mi supervisor era australiano, ¿sí? Mark Tester, o es australiano. Pero para mi sorpresa yo llegué y me imaginé pues el profesor, ¿sí? Mark tiene 3 o 4 años más que yo. Entonces mi supervisor de tesis de pronto era un pelado. Mejor dicho, mi hermano es más viejo que él, ¿sí? Entonces era una persona joven, que estaba iniciando una carrera, había acabado de terminar su doctorado, quería formar su laboratorio. Yo era su primer estudiante de doctorado, ¿sí? Entonces no fue ese otro estudiante de doctorado, sino fue un juego en equipo, ¿sí? Claro, porque él estaba comenzando, había que crear juntos desde cero. Entonces, ¿qué resultados tiene? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Pero yo llegué a él ahí y él me dijo, haga lo que quiera, ¿sí? Le dije, pero no, pues yo vine por usted y entonces pues yo trabajo en su laboratorio. Me dijo, si le gusta, si no, vaya, mire, yo lo traje, ahora haga lo que quiera, ¿sí? Y yo miré otros laboratorios, roté con gente del laboratorio de él, y en ese entonces ellos manejaban una técnica, sin ir en muchos detalles, donde tú puedes ver el funcionamiento de una molécula, ¿sí? En tiempo real, de una sola molécula, no de una población, de una sola. Y todo ocurría en una cajita de metal así, montada encima de un neumático de tractor, con una tabla de hierro para evitar vibración. Pero tú podías mirar con técnicas de electrofisiología una molécula abriéndose y cerrándose y permitiendo el paso de iones. Y a mí el concepto, ¿sí?, me fascinó. La idea de que tú pudieras hacer eso, ¿sí?, en esa cajita, en esa cajita, me encantó. Y pienso que es el momento donde yo junto la biología con la ingeniería electrónica, ¿sí? Y a eso me dediqué 2 años. Lo hice en vegetales, porque él trabajaba en la parte de vegetales, pero pues la electrofisiología se aplica a cualquier célula, vegetales, a células nerviosas, ¿sí?, todos estos ecogramas que te hacen, cardiogramas, ¿sí?, pero yo la hice en plantas, ¿sí?, con transportadores de plantas. A los 6 meses de yo comenzar, Mark me dijo un día, Miguel, ¿por qué no viene a comer a la casa? Llegué yo y me dijo, bueno, es que tengo noticias, Miguel. Me dice, mientras usted iba a venir y esto, yo apliqué de nuevo una posición en Cambridge y me recibieron. Entonces me devuelvo para Cambridge. ¿Se quiere devolver conmigo y empezar un doctorado en Cambridge? Yo vine hasta Australia y me quiero quedar en Australia, ¿sí? Quiero conocer Australia, ¿sí?
Mi sueño era viajar. Estoy en Australia, ¿para qué me voy a ir hasta Europa ahorita? Primero conozco Australia. Entonces Mark se volvió para Inglaterra, pero yo lo dejé de mi supervisor principal. Le dije, váyase, pero usted sigue siendo mi supervisor. ¿Sí? Entonces yo hice toda mi investigación, hice toda mi tesis a larga distancia. Apunte de fax y apunte de correo electrónico prehistórico, ¿sí? Nos pusimos de acuerdo qué experimentos hay, ¿no? Encontré estos resultados, tal, listo, ¿por qué no ensayamos? Qué buena idea, ¿sí? Y nos vimos, yo creo que como 3 veces en ese tiempo, porque yo fui a Europa unas vacaciones y nos encontramos en una conferencia en Australia, ¿sí? Pero fue totalmente independiente. Él estaba allá, yo estuve acá, hice mis experimentos y esto. Al final de mi doctorado, ya cuando era la hora de escribir, él sí me dijo, ¿por qué no se viene a Inglaterra? Tráigase todos los resultados y escriba su tesis acá. Entonces yo me fui para Cambridge, me fui como un año larguito, año y medio. Estuve en Cambridge y ahí terminé mi tesis, pero mi doctorado es de Australia, eso es de una universidad australiana. ¿Alguna vez él le dijo o le explicó por qué lo había escogido, por qué lo había traído? O sea, pues al final de cuentas, como usted dice, era un proceso largo, también literal lo conoció por una carta. ¿Qué fue lo que a él le llamó la atención, digamos, de Miguel para que él dijera, me lo voy a traer a él específicamente? Yo le pregunté una vez, le dije, ¿por qué yo? Si yo hubiera podido resultar en otra persona, ¿y por qué? ¿Sí? Y me dijo, no importa, me dijo, a mí alguien me dio una oportunidad. Y me dijo, algún día usted va a estar en una posición, denle una oportunidad a alguien. Wow. Y eso siempre me ha quedado, y es ayudar a esa gente que, ¿sí?, que se le hace difícil dar ese paso, ¿sí?, por cualquier motivo, por problemas académicos, económicos o por distancia, separación, ¿sí? Den una oportunidad, ¿sí? Y yo siempre he dicho, en nuestros países hay mucho talento, hay mucha gente inteligente, mucho talento, ¿sí? Que no, por X motivo, no tienen esas oportunidades, ¿sí? Y que si usted tal vez se hubiera dejado llevar por lo que le decían o por el miedo, nunca hubiera mandado esa carta o nunca hubiera pasado nada, pues. Estaría de rector de un colegio en Bogotá, que tiene su mérito, claro, no le quito el mérito, claro, sino que no era lo mío. No era lo que usted quería hacer, que eso es. Entonces, estando ahí, ¿sí?, estando en Inglaterra, Mark me dijo una vez, vamos a una conferencia. Y le dije, no, yo quiero acabar mi tesis y esto, bueno, se fue. Y regresó de la conferencia y me dijo, oiga, ¿se acuerda de León? Y le dije, sí, me preguntó por usted. Y le dije que usted estaba terminando, que pues, estaba buscando trabajo, estaba en el mercado, esto. Y me dijo, dígale que me mande un correo. Estimado profesor. Ahí sí eran computadoras. Sí, ahí sí. Estimado profesor Cochan, ¿sí? Mark me cuenta que ¿sí? ¿Qué posibilidad hay de trabajar? Y a la media hora me contesté, me dijo, ¿qué hubo, Miguel? Sí, claro. ¿Cuándo quiere empezar? ¿Y él dónde estaba en ese momento? Aquí. ¿Sí? Él era profesor. León Cochan trabajó con USDA acá. Ajá. Él era un investigador acá, él después fue el director del centro de USDA, ¿sí? Y en ese entonces él estaba de investigador, ¿sí? Pero era USDA asociado con la Universidad de Cornell, ¿sí? Un fisiólogo, ¿sí? Y estaba buscando a alguien que supiera electrofisiología, ¿sí? Yo quiero que usted venga y me monte un laboratorio de electrofisiología, ¿sí? Y eso es importante explicarlo. El USDA es lo que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y que las personas que pueden trabajar en el Departamento de Estado son solamente ciudadanos estadounidenses, a menos que el Departamento de Estado tenga una conexión a través de una universidad, que me imagino que es como fue en el caso del doctor Miguel. Hay esa conexión del Departamento de Estado con una universidad, y a través de la universidad es que una persona que todavía no es ciudadano de Estados Unidos puede estar aquí. Exacto, ¿sí?
A mí, yo vine a trabajar con Cornell. Yo toda la vida trabajaba en este edificio, pero mi primer empleo fue con Cornell, a través de Cornell. Entonces yo trabajé con Cornell 10 años, como postdoc, research associate, y a los 10 años yo hablé con él y le dije, necesito cambiar, si yo no puedo seguir esa carrera de postdoc. No, nunca me interesó aplicar a trabajos de faculty, ¿sí? Para ser assistant professor, associate professor, ¿sí? Por distintos motivos. En general, porque a mí me gusta, me encanta enseñar, pero no clases. A mí me encanta, si tú tienes el laboratorio, venga, yo le enseño y le muestro cómo es que se hace y sentémonos, ¿sí? Pero no una clase de 300 personas enseñar biología general, no. Entonces por eso nunca perseguí esa parte académica, ¿sí? Y me pasé a trabajar con el USDA porque siempre me ha gustado la parte de investigación, ¿sí? O sea que estuvo 10 años trabajando Plant Biology. En Plant Biology, siendo como un asistente de investigación. O sea, ¿cuánto estuvo de postdoc? Tú haces postdoc, research associate, senior research associate, ¿sí? Okay. Hasta que dije, no más. Necesito un poco de estabilidad, ¿sí? Y en ese momento, cuando usted ya no quería, digamos, ya no quería seguir como en ese camino, ¿sí sabía lo que quería hacer o simplemente era como ya me quiero ir de este ambiente o de este laboratorio por lo menos? Cuando me paso de Cornell a USDA, ¿Sí? Yo no he cambiado de laboratorio en todo ese tiempo. Cambié de quién me contrata, pero yo siempre he tenido el laboratorio que vine y monté electrofisiología. Ha sido el sitio donde siempre he hecho investigación. ¿Pero su título es ahorita? Yo soy lo que llaman un SY, Ajá. Scientist Here. Básicamente soy faculty, soy permanente dentro de USDA. Ok. Y ya dentro de USDA tengo, 16, 17 años, ¿sí? Pero yo imagino que ya se había convertido en ciudadano durante esos 10 años para poder... Ya había pasado todo ese, ¿sí? Exacto. Sí. O sea que usted, digamos, desde el momento que vino a Estados Unidos era como, ya no tuvo como una aplicación detrás, después de ese tiempo para volverse parte del Departamento de Estado del USDA, ya no tuvo que hacer una Apliqué al trabajo. Ok. ¿Sí? Pero pues estaba ese trabajo sí. Que queremos una persona con las cualidades que tiene Miguel. Y Miguel aplicó ese trabajo, ¿sí? Que usualmente pasa en realidad, que los trabajos se tienen que postear, pues hacerlos públicos. Exacto. Pero algunas veces es como, pues las personas que ya están dentro de ese trabajo, que ya están como dentro del área, es como más fácil porque ya se conocen. Y algo que es bien importante mencionar por lo que usted está diciendo es que por eso es importante conocer gente también, ¿no? Como tener esas conexiones, porque al final de cuentas el hecho de que usted estuviera aquí, que ya conociera a las personas aquí, le daba como ese acceso a poder obtener ese trabajo también, que ya conocían su calidad de trabajo, etcétera, etcétera. Eso yo pienso que ha sido las lecciones grandes que yo he aprendido, es uno tiene que aprender a tocar puertas, ¿sí? Y más la gente que viene de nuestro país, viene uno de estudiante y no, pues el profesor allá Piñero, ¿no? Y el profesor, no, eso no, ¿sí? Y yo siempre digo, no, vaya, toque la puerta y dígale, regáleme 5 minutos de su tiempo, ¿sí? Mire, soy Miguel Piñero, me interesa lo que hace, me parece fantástico, muchas gracias a Dios, ¿sí? Porque la cara es el santo, sí. ¿sí? Lo que se dice es justo lo que yo pienso, porque por ejemplo el director de CIPS, que es como el área que tiene en conjunto plan patología, horticultura y todos esos, va a Geneva y entonces tienen algo que le dicen una sesión como un café con el nombre de él, un café con esta persona. Y mis compañeras dicen, ¿y por qué te vas a ir a sentar? O sea, ¿de qué vas a ir a hablar? Y yo, no sé, pero voy a hacer que él me conozca. Claro. Voy a hacer que él sepa mi nombre y que cuando me mire en la calle, ahora me salude. Porque en algún momento yo no sé si voy a tener que interactuar con él y el hecho de que ya me conozca me va a servir. Entonces sí, y una hoja de vida es muy distinta a una persona. Sí. ¿Sí? Claro que sí. Y entonces... bueno, cuando les contaba que yo estuve yo llevé una clase que se llama Laboratorio de Técnicas Moleculares y entonces en ese laboratorio, cuando yo estaba en primer año,
roté por diferentes laboratorios donde donde enseñaban como diferentes personas o jefes de laboratorio, profesores, nos enseñaban lo que ellos hacían, y uno de esos laboratorios a los que llegué fue el del doctor Miguel. Así fue como lo conocí. Y cuando llegamos nos enseñaron pues parte de lo que el doctor está diciendo, pero aquí utilizan ovocitos, ¿verdad? Que son huevos de rana. Me dio mucha risa porque usted que estaba contando lo de las ranas cuando estaba en el colegio. Con mi hermano. Y dije, y ahorita viene a ser raro de las ranas también. Bueno, te digo, mezclo las ranas con la biología, con la electrónica, ¿sí? Y entonces la idea, pues lo que hice era ver cómo la función de las proteínas. Entonces lo que hacía era, bueno, sí, lo voy a explicar, pero usted me corrige porque pues fue una clase literal, fue tal vez una media hora. Entonces pues vimos a su estudiante que con esa aguja estaba inyectando, no sé si era una proteína, una molécula dentro de un huevo de rana, y pues ahí iba como ver el funcionamiento, y utilizaban algo, es como lo que utilizan para los electrocardiogramas, para los electrocardiogramas. Y yo así como usted dice, yo estaba tan impresionada, dije, ¿cómo es posible? O sea, me voló la cabeza porque primero yo nunca me hubiera imaginado que algo así existía, y entonces miro al doctor explicando como sí, y para eso necesitamos, para poder inyectar los huevos necesitamos una aguja que sea de este tamaño, y entonces tienen una máquina que hace las agujas tan delgadas como se necesitan, y luego ver al estudiante en el microscopio inyectando esos huevos de rana me voló la cabeza. Entonces si usted como puede explicar un poquito mejor de acerca de eso, cómo funciona, y así, como hablar un poco de eso. A ver, nosotros estudiamos transportadores de membrana, proteínas que transportan algún substrato, transportan iones o transportan metabolitos. Hay muchas formas de estudiar cómo funciona ese tipo de proteínas, y una de las formas que más se aplica es la electrofisiología, que consiste en ¿qué? Consiste en que tú puedes mirar ese movimiento, ¿sí? Siempre y cuando tenga una carga positiva o negativa. Si tiene una carga, eso se puede ver como una corriente, un movimiento de iones. Una corriente es un movimiento de electrones, también puede ser un movimiento de iones. Entonces, si tú puedes poner un cable o un electrodo, ¿eso soy yo, eres tú? Yo creo que soy suya. Perdón. Si tú puedes poner un cable o un electrodo, ¿sí?, a un lado y uno de referencia al otro, tú puedes monitorear ese movimiento del ion o de lo que sea, ¿sí? Entonces eso es la electrofisiología en términos generales, es mirar cómo se comportan las cargas o los voltajes, ¿sí?, debido al movimiento de iones, que se da gracias a estas proteínas que transportan los iones. Entonces, cuando tú hablas de los huevos de rana, ¿sí?, ¿por qué los utilizamos? Porque nosotros hemos llegado a un punto en la ciencia donde ya podemos ver qué genes, ¿sí?, qué DNA produce cierta proteína. Entonces nosotros podemos coger ese DNA y con ese DNA podemos hacer RNA, coger ese RNA y inyectárselo a un huevo. Y el huevito tiene su RNA y dice, uy, esto debe ser mío. Y de ese RNA produce una proteína, que es la proteína de la planta, es el DNA de la planta, pero el huevito cree que es DNA de ese organismo, ¿sí? Y produce la proteína en la membrana, y como es un huevo tan grande, pues grande estamos hablando de 1 milímetro, pero es una sola célula, entonces una célula enorme. Podemos poner 2 electrodos bien pequeños, ¿sí?, debajo de un estereoscopio y medir esas corrientes, que son el movimiento de iones de la proteína en que nosotros estamos interesados. ¿Y esas proteínas vienen de algún cultivo en específico? ¿O? Nosotros trabajamos, sí, claro, nosotros trabajamos con todo tipo de cultivos en términos de maíz, de sorgo, ¿qué más trabajamos nosotros? De arroz, ¿sí? Entonces, en lo que yo no trabajo tanto, es que Miguel trabaja en maíz, o Miguel trabaja en arroz, ¿sí? No, yo trabajo, es que Miguel trabaja con esta familia de proteínas. A mí no me importa si viene de arroz, si viene de maíz, si viene, ¿sí? Porque en general ese tipo de familias van a tener la misma función en arroz, en maíz, ¿sí? Me interesa la familia de proteínas,
Interesante eso. Y en términos de proteínas, pues los avances que se han hecho últimamente son impresionantes, ¿sí? El entendimiento que nosotros tenemos de cómo es una estructura de una proteína, eso está caminando unos pasos, ¿sí? Entonces ya no solo podemos hacer cómo funciona, sino tú puedes decir cómo funciona y esta es la estructura. Entonces, ¿por qué esta estructura te produce esta función? ¿Sí? Y si es así, y si es esa relación, ¿qué pasa si yo cambio la estructura así? Que si ¿Cómo me cambia la función? ¿Sí? Claro. Entonces, ese juego entre función y estructura, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa entender cómo una estructura determina una función. ¿Ha habido un momento en el que usted siente que ya como que lo que hace ya no lo quiere hacer, o siempre siente como que es algo que le sigue apasionando igual como le apasionó esa primera vez que vio esa cajita con esa molécula? No, me gusta lo que hago, me encanta lo que hago. A mí me encanta leer, ver y tratar de aplicar las nuevas tecnologías, simplemente porque se me hace fascinante al grado que hemos llegado, ¿sí? De tratar de entender DNA, moléculas. Te digo la verdad, lo que menos me gusta de mi trabajo es escribir. A mí, si tú me dejaras, yo estaría en el laboratorio todo el día ya con un cablecito y con el alambre y con el ¿sí? Pero pues uno va progresando en la carrera y le toca irse, ¿sí? Apartando más y más de ese laboratorio, pero yo todavía entro al laboratorio y hago. Miguel, ¿por qué no está funcionando esto? Espere, a ver si es este cable. Mire más, ¿eh? ¿Y qué tal la parte de tener estudiantes? Muy rico. A mí los estudiantes me gusta, lo que te decía antes, me gusta muchísimo interactuar con gente joven, ¿sí? Porque son mentes abiertas a... Y la parte de electrofisiología en los 80, en los 90, ¿sí? Era una disciplina donde tú tenías que saber termodinámica, ¿sí? Y todos estos conceptos y todo, ¿sí? Entonces la gente le tuvo mucho miedo a meterse por ese lado. Entonces te decían electrofisiología y biofísica y tú decías, no, gracias, ¿sí? Con todas estas técnicas moleculares y todos estos nuevos genes y nuevos, ¿sí? Esa disciplina desapareció, ¿sí? Porque tú ya no necesitabas tener que poner electrodos y para entender que esta proteína transporta potasio. No, tú podías coger, era una matica de Arabidopsis, ¿sí? Matar el gen, ¿sí? Y ver qué hace la matica cuando no absorbe potasio, ¿sí? Entonces esa proteína transporta potasio. Tú ya no necesitas del electrofisiólogo ¿sí? Ajá. Pero eso duró 10 años, unos buenos 10 años, 15 años. Yo pienso que hemos llegado a un momento en que ya la biología molecular empieza a requerir de más validación de funciones, ¿sí? Tú ya no puedes decir, es que estos genes son transportadores de glucosa, ¿eh? La gente te está diciendo, demuéstrelo. Claro, usted amplifica un gen, digamos, y usted dice en este gen, la función que tiene este gen es modular cierta parte del funcionamiento de la planta. Tiene que haber un experimento físico que demuestre lo que usted está diciendo. Exacto, sí. Todas esas genómicas y proteómicas y todas, ¿sí? Nos han dado un conocimiento grandísimo, pero ya estamos en un punto donde dice, listo, ahora demuéstrelo, ¿sí? Y ahí es donde vuelve la electrofisiología, el transporte a entrar en juego, y son metodologías que te permiten, ¿sí? Hacer ese tipo de estudios. Entonces la electrofisiología tú la puedes ver todavía como una disciplina, ¿sí? Totalmente biofísica, o la puedes ver como una serie de herramientas, ¿sí? Para estudiar esos transportadores, de pronto con menos detalle la parte biofísica, pero sí con una validación de funciones, de qué rol juega en la planta, qué rol, ¿sí? Entonces, ya los estudiantes, si tú les dices, vamos a hacer un poco de electrofisiología, de esto, la parte básica, te dicen, bueno, ¿sí? Ya no es ese, no.
Y hablando como de la parte, digamos, personal, algún momento, bueno, nosotros siempre hablamos acerca del síndrome del impostor, no sentirse que uno pues no es suficiente. ¿En algún momento de su trabajo, de su carrera, sintió eso o siempre sintió como el yo puedo, lo voy a sacar esto adelante como sea? Interesante. Yo pienso que uno siempre se duda. Yo no conozco, inclusive los grandes investigadores y todo, es gente que todavía antes de un seminario se pone nerviosa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo académicamente yo nunca me he dudado, yo creo, ¿sí? De pronto es por lo que siempre me he mantenido en una misma posición, en una misma carrera, en el mismo trabajo, ¿sí? Yo no he saltado mucho de trabajo en trabajo. Yo creo que para mí el momento más clave fue hace unos 6, 7 años, ¿sí? Yo vine a trabajar aquí con León, ¿sí? Entonces yo siempre trabajé en un programa bajo sus alas, ¿sí? Uh-huh. Él era el que se encargaba de presupuestos y de grants, ¿sí? Y yo era el que le producía la parte científica, ¿sí? Entonces él decide retirarse, ¿sí? Y me dice, Miguel, véngase conmigo a Canadá, ¿sí? Y yo hablé con mi esposa y mi esposa me dijo, no. ¿Sí? No. Más frío, más para el norte, no. ¿Sí? Entonces ha sido las veces que yo he dicho, ¿será que puedo? Y era moverme no solo dentro de ese ámbito de investigación, de resultados, ¿sí? Sino también entrar a la parte administrativa, de grants, de manejar presupuestos, de manejar personal, ¿sí? Mientras tú tratas de mantener un grupo de investigación. Uh-huh. ¿Sí? Pienso que ese ha sido el momento donde yo he dicho, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero también la política que yo siempre he tenido es, ¿y si no? Pues no, ¿eh? Y algo distinto haré. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, pues, yo creo que básicamente a mí me gusta, me fascina lo que hago. ¿Eh? No te digo que todos los días llegue al trabajo, no. Porque sí, el trabajo tiene otra serie de problemas y esto. Pero en términos de investigación me gusta lo que hago. Entonces nunca lo he visto como una necesidad, sino ha sido, por decirlo así, un hobby. Uh-huh. ¿Sí? Y pues el día que no lo pueda hacer, algo distinto haré y otro hobby me levantaré, ¿sí? Claro. No sé, ha sido mi política, nunca lo he visto como un trabajo, para serte honesto. Lo he hecho porque me gusta y yo siempre he dicho, si a ti no te gusta lo que tú haces, no lo hagas, ¿sí? Uh-huh. Porque esa gente que va todos los días al trabajo a decir, uy, es que odio mi trabajo, ¿sí? Pues no vaya, consigas algo distinto, ¿sí? Uh-huh. Sí, pues si uno no le termina gustando lo que hace, pero yo también creo que es un proceso, ¿no? Lo que usted dice, usted empezó en biología, pero en realidad cuando empezó en biología no estaba ni siquiera seguro que era lo que le iba a apasionar. Entonces yo también creo que es bien gradual. Si yo me comparo con mi yo de cuando estaba en la universidad, de hecho yo todavía estaba como no estoy segura que agronomía es algo que yo quiero estudiar, y luego vine a la pasantía y yo quiero fisiología, pero lo que hay es fitopatología, y me quedé en fitopatología y siento que ya ahorita que estoy en el doctorado es como me encanta lo que hago, es como lo disfruto, me fascina, me apasiona llegar y ver qué más puedo aprender, qué más puedo hacer. Claro, hay días que en verdad no quiero hacerlo, pero siempre esa pasión está ahí. Entonces siento también que ha sido eso gradual en su vida, de decir, ok, bueno, no sé de repente qué quiero estudiar, pero llego a la universidad y a biología, empiezo a ver qué más hay ahí. Entonces yo creo que es todo un camino para llegar a este punto, supongo. Es un camino y es un privilegio, pienso yo. ¿Sí? No todo el mundo tiene esa oportunidad de decir, hago lo que me gusta. ¿Sí? Uh-huh. Yo pienso que como investigadores somos un grupo privilegiado. ¿Sí? Sí. A ti te pagan por sí, pensar y hacer lo que te gusta. ¿Sí? Sí, es verdad. Y bueno, esta pregunta siempre la hago cuando entrevisto a las personas y es... ¿cuál sería como el legado que a usted le gustaría dejar? ¿Cómo le gustaría ser recordado?
pienso que el mismo motivo por el cual yo siempre recuerdo a mi supervisor, y es una persona que le dio oportunidad a la gente, ¿sí? No, yo pienso que a mí no me van a reconocer en el futuro por el artículo ese de Nature de 1900, no, sino, oiga, ¿se acuerda de Miguel? Sí, Miguel, sí, él era una persona buena gente, que le daba la oportunidad a las personas, ¿sí? que ayudaba a la comunidad, ¿sí? ¿Y cuáles son esos mentores que han formado como su vida, ya sea profesional o personal? En lo profesional, yo pienso que mi advisor de tesis, Mark, el australiano, ¿sí? Y León Koshan, quien era mi jefe acá en USDA hasta que se fue, porque fueron personas que precisamente los dos son académicamente muy inteligentes, brillantes, pienso yo, pero son personas por encima de la parte académica, ¿sí? Yo nunca los vi como, sí, el que sabe de este tema. No, sí, eran mis jefes y saben del tema, pero siempre hubo primero esa parte de amistad, ¿sí? Y esto es algo que yo espero, y tú me dices qué legado tengo yo, es algo que espero transmitir, y es que por encima de la investigación, ¿sí?, está esa parte personal, claro, que en la academia a veces es complicado de encontrar, ¿sí? Sí. Y en la parte personal yo sí creo que mis padres, ¿sí? Porque me dieron esa formación de el conocimiento, el estudio valen la pena, ¿sí? Y apuéstele a eso en la vida, ¿sí? No es, si hace plata, si hace dinero a la par, listo, pero esa no es la meta en la vida, sino el estudio lo va a llevar donde usted quiere que lo lleve, ¿sí? Y pienso que esa parte sí es más difícil de transmitir hoy en día. Y justo creo que eso lo veo muy reflejado en lo que usted dice, porque en ningún momento ha hablado como de, quería una carrera que me iba a mantener económicamente o que me iba a dar dinero, o estoy aquí porque pues al final pensé en que quiero estar bien. Y sin querer esas cosas llegan, ¿no? O sea, me refiero que si usted persigue lo que le apasiona, al final de cuentas ha encontrado una manera de que le paguen por hacer lo que le gusta, lo que usted dice. Entonces no fue como buscar el dinero primero. Entonces se puede ver cómo ese legado, lo que sus papás querían de usted lo persiguió y pues ahora está aquí desarrollándolo, llevándolo a cabo. Y tú cultivas, ¿sí? No has dicho nada. Yo pienso que esta mentalidad que tenemos de youtubers hoy en día, ¿sí?, es falsa, totalmente falsa, ¿sí? Tú cultivas. Lo que tú vas obteniendo en la vida no es gratuito, tú has trabajado, ¿sí? Y le has puesto empeño, y le has puesto tiempo, y le has puesto sudor, ¿sí? Y vas cultivando por el camino logros, ¿sí? Sí, no es algo fácil, pero ¿sí? Se puede. Sí, y es lo mismo en la vida personal, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿y qué le espera, digamos, qué le espera a usted en los siguientes 5 años, ya sea en la parte personal o profesional también? Bueno, yo todavía tengo uno de 15 y uno de 10. Yo tengo 2 hijos, ¿eh? Por mí me retiraba dentro de 5 años, por ellos creo que me quedan como unos 8 años, ¿sí?, de trabajo al menos, ¿sí?, de criar familia. En la parte académica yo me veo por ahí unos 5 años más, unos 5 o 7 años más, ¿sí?, trabajando más o menos en el mismo campo, tratando de evolucionar a la par y de aprender a la par con todo esta racha de nuevo conocimiento que aparece, ¿sí? A pasos agigantados. Mantenerse hoy en día con los avances de la ciencia es, ¿sí? Pero me veo haciendo eso, me veo trabajando en transportes, seguir trabajando en transporte, seguir muy posiblemente con USDA, y sí, sacar mi familia adelante, y después sí tener esa vaquita y esa finquita en algún lado en Colombia de pronto. Volver de nuevo a nuestros países. De pronto, sí. No sé, pero sí me veo disfrutando la vida. Yo pienso que uno, como dicen, uno trabaja para vivir. No vive
Uno no vive para trabajar, ¿sí? Y sí, yo no quiero tener 75 años y todavía estar viniendo al laboratorio porque eso es lo que sé hacer, ¿sí? No, yo sí quiero algún día retirarme relativamente joven, ¿sí? Y disfrutar lo que uno ha cultivado. Sí. La verdad es que ha sido una historia muy bonita, muy inspiradora. Me ha mantenido como muy entretenida, me he reído mucho. Creo que las personas que están escuchando igual, qué bonito poder ver cómo, pues la vida, su vida, cómo usted ha crecido, ha venido desde Colombia aquí tantos años trabajando para el Departamento de Estado y saber que también usted está siendo como una persona muy real y muy abierta a decir esto y esto es mi vida, así es como yo soy, y que nos hace muchísima falta, yo creo. Como usted dice, a veces en este mundo es bien difícil como poder mostrar quiénes somos, pero y eso es una parte muy esencial. Como seres humanos somos seres sociales y lo necesitamos, así que muchas gracias por su tiempo, por la oportunidad de crear o venir a este espacio y contar su historia, que yo sé que muchos de ustedes que lo están escuchando lo están disfrutando. Y si a usted le gustaría decirles algo a las personas que nos están escuchando. No, primero darte las gracias a ti por la oportunidad. Pienso que este podcast es único en ese sentido, que no es fácil abrirse a la gente como persona, ¿sí? Y pienso que el espacio que tú le das a la gente para lograr eso es único y es muy especial. Y es un proyecto que se me hace muy, muy interesante. Y te deseo de verdad mucho éxito y que puedas tener un sinfín de entrevistas más. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias. ¿Algo que le gustaría decir a las personas que nos escuchan? No, que yo pienso que uno tiene que creer en sí mismo, valorarse, ¿sí? Saber que todo el mundo es igual, ¿sí? Uno siempre ve a esos profesores y a esos países y a esos institutos como algo que tú no puedes alcanzar, y lo que uno se da cuenta es cuando uno llega, son iguales que uno, ¿sí? Tuvieron otras oportunidades, tuvieron otros caminos, pero son iguales que uno. Entonces uno debe creer en sí mismo y tomar las oportunidades. Cuando te muestran ese país, Australia, al otro lado del mundo, decir hágale, ¿sí? Claro. Tomar las oportunidades que le da la vida. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que llegaron hasta este punto de la entrevista. Gracias por escucharnos y siempre estar al pendiente de las nuevas entrevistas. Para mí, como siempre les digo, es un honor crear este espacio y realmente es algo que yo disfruto muchísimo conocer. Bueno, ahora yo conozco al Dr. Miguel, lo he visto 1 o 2 veces, pero ahora ya sé un poco de su historia y creo que más que todo el hecho de lo que ustedes están aprendiendo ahorita, o sea, a mí me tocó primero, o sea, me inspiró a mí primero escuchar su historia, y ahora que ustedes la van a escuchar yo sé que les va a inspirar y para mí no hay nada más bonito que eso, crear esas conexiones personales. Y de hecho de ahí viene el título del podcast, Conexiones Profundas, más allá de la ciencia, porque la idea es que pues su investigación podemos leerla, podemos encontrarla en internet, pero la persona que es usted, el doctor Miguel que hoy estamos conociendo, pues es algo que no se va a encontrar en cualquier lugar. Así que muchísimas gracias y los esperamos nuevamente en una nueva entrevista. Si ustedes llegaron hasta aquí, pongan ahí una ranita en los comentarios para que sepamos que ustedes llegaron hasta aquí, y muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.